Miércoles 6 de marzo de 2024, jornada matutina, emisión número 502 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema, muerte del bandolero alias La Seca, en una operación realizada por la Octava Brigada en febrero de 1960 en el municipio de Pijao, Quindío, mediante un trabajo consensuado y articulado de la alcaldía municipal del municipio, de la Policía Nacional, del Servicio de Inteligencia Colombiano, que posteriormente se llamó DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, y de tropas de la Octava Brigada, que estaban en ese momento constituidas como el Comando del Quindío. Estos hechos contra un bandido de orientación liberal nos traen nuevas enseñanzas y nuevas reflexiones para que entendamos los colombianos dónde está el origen, la responsabilidad de la dirigencia política en este eterno problema o eternizado problema de la violencia y cómo una acción efectiva de la institucionalidad contra los delincuentes, mientras haya personas de la institucionalidad infiltradas buscando intereses personales, que ha sido el eterno problema de Colombia, termina favoreciendo a otros grupos, como en este caso se infiere de la baja de alias La Seca, que lo que terminó fue por quitarle enemigos de una zona a Chispas para que siguieran las suyas, ya que Chispas era liberal. Entonces, esto no es para mirarlo a la ligera, sino para ver en el fondo del problema cómo en Colombia la dirigencia política tripartidista desde esa época, porque de acuerdo con la teoría del doctor Santa, al fin y al cabo todos esos grupúsculos que nacen y se desaparecen y luego se reciclan, siguen siendo o liberales o conservadores. Igual pasa con la izquierda, todos son comunistas y lo que hacen es reciclarse, y al fin son tres grupos, tres partidos políticos que le han hecho mucho daño al país y que no se han enfocado en un proyecto de desarrollo nacional, sino por conservar sus intereses, y nos han llevado a estos meandros de violencia y desorden. Adelante, mi coronel. Hemos estudiado intensamente en nuestro programa institucional que la completa topografía colombiana resultó gran aliada para los bandoleros durante la época de la violencia tripartidista en la sistemática depredación contra el pueblo colombiano, que luego fue multiplicada por el narcoterrorismo comunista. En este orden de ideas, ¿cuál fue la trascendencia geoestratégica del municipio de Pijao, Quindío? Bueno, en el mapa observamos, o en la pantalla observamos dos mapas con sus respectivas infografías. Y vemos que tanto en la parte inferior derecha, de izquierda del primer mapa, como en el segundo mapa, el departamento del Quindío está resaltado en un caso con rojo y en otro caso con amarillo. Comencemos por ver que el departamento del Quindío es, al lado del Atlántico, el otro departamento más pequeño de Colombia, en una nación o en un estado donde nuestras zonas regionales son bastante grandes y con bastante riqueza geográfica, pero el Quindío es muy pequeño, no es muy grande, ya que se escindió del antiguo departamento de Caldas como una de las consecuencias de todo este problema de la violencia de los años 60 y de los intereses de diferentes dirigentes políticos por tener su propio feudo, más el producto de la riqueza que genera ese departamento desde hace casi un siglo, o más de un siglo, con la producción cafetalera, platanera y agrícola, y en cierta forma hasta agropecuaria en la parte occidental. Este municipio que lo vemos es uno de los tres municipios más grandes del departamento, al lado de Génova y Salento, y un poco de Calarcá. Digamos que son tres y prácticamente cuatro municipios grandes. Tiene la característica, como esos cuatro municipios grandes, que está sobre la cordillera. Es decir, que gran parte de su territorio está empotrado sobre la cordillera central, lo cual indica que si sigue hacia el oriente
se encarama sobre las partes más frías y más ásperas de la topografía de la cordillera central para descender luego al valle grande del río La Magdalena. Pero que si se distiende hacia el occidente, llega al valle del río Cauca y queda sobre la vía que va para el departamento del Valle, en especial en la ciudad de Cali. Entonces ya tiene unas connotaciones muy especiales este municipio. Es, junto con Génova, porque no hay más, los dos únicos municipios que tienen territorio en los dos límites del departamento, límites occidentales. Entonces, va hasta la cordillera, o van hasta la cordillera los dos, Génova y Pijao, y van hasta el río Cauca al occidente los dos. No se nos puede olvidar que el famoso delincuente Pedro Antonio alias Marín o Tiro Fijo nació aquí en Génova y que sus primeras acciones criminales las cometió precisamente sobre esta cordillera, en esos municipios, inclusive llegó hasta Salento y otros sitios. ¿Qué más nos da el mapa? Porque es que los mapas hablan y dan mucha información que a veces no la interpretamos. Es que si vemos, siguiendo por el lomo de la cordillera hacia el norte, aquí lo vemos, se está sobre la carretera que históricamente unió Armenia con Ibagué o con Cajamarca, que es la carretera de Cajamarca, a Calarca, Armenia, y que ahí mismo queda el sector del túnel, o sea que tiene una importancia geoestratégica importantísima o trascendente, mejor, para el desarrollo económico, social, político y de interacción con el resto del país. Y esto es muy importante, ese detalle de lo que estamos analizando, porque tiene que ver naturalmente con la presencia de las cuadrillas de bandidos que delinquían en Cajamarca y que se desplazaban o hacia el norte del Tolima o hacia el sur del Tolima, y que fue la zona predilecta de Chispas, de Esquite, Sangre Negra, Tiro Fijo y demás bandidos, y en ese momento que se produce esa interpolación entre bandidos liberales y conservadores, ocurre que esta región le facilita una posibilidad grande de mantener presencia y extenderse y asentar sus redes. Por esa razón, para las FARC, 65 años después de estos hechos, sigue siendo fundamental esta cordillera, esos municipios, tanto al lado del Quindío como al lado del Tolima. Y aquí vemos, como lo decíamos ahora, y lo vamos a reiterar en el programa, que es importante puntualizar este aspecto, es que cada vez que las fuerzas militares actuaban contra una cuadrilla de uno u otro bando, finalmente lo que terminaban era haciéndole un favor al grupo contrario porque le quitaba enemigos. Ellos eran enemigos entre sí, a la vez enemigos de las fuerzas militares y del Estado, pero en esencia enemigos de la población civil, del campesinado, y todos tenían la misma ambición de establecer sus controles, sus cuarteles generales sobre la cordillera oriental, central, para desde ahí tener la posibilidad de desplazarse o hacia la oriental o hacia la central. Adelante, mi coronel. Mi coronel, tenemos archivo fotográfico del área general de la vereda Río Azul del municipio de Pijao en el departamento del Quindío, donde cayó en combate el bandolero conservador Carlos Marín Vega, alias La Seca, en marzo de 1960. Aquí tenemos unas fotos que nos dan primero la imagen de lo que es el municipio de Pijao, Quindío. Absolutamente espectacular, absolutamente hermoso, y es increíble que un terruño con tanta belleza, con tanta riqueza natural, con tanta potencialidad agropecuaria, haya caído tan bajo en, en esa espiral de violencia que ocurrió en los años 60. Y aquí tenemos estas fotos de ahora que nos muestran al municipio enclavado en una especie de valle que se forma en medio de algunos de los pliegues que van descendiendo de la cordillera central hacia el occidente con dirección al río Cauca, y lo construyeron sus colonos en la parte baja de uno de esos pliegues,
que por demás es fuente de inspiración para muchos artistas locales con sus trovas y músicas carrangas, de Huasca. Pero al avanzar hacia el oriente, o sea, hacia el fondo, como estamos viendo aquí, vemos este tipo de paisaje y de vegetación, que es la característica de nuestra hermosa e insuperable cordillera central. La palma de cera, que es uno de nuestros símbolos nacionales, existe a granel en esa región y es en la única parte del país donde crece con tanta belleza. Y vemos también que la zona ha sido deforestada infortunadamente o por ganadería o por otros cultivos e infortunadamente en los años 90 en todas las partes altas se metió el narcotráfico con la amapola causando aún más daños, pero sin embargo la naturaleza en Colombia es tan rica que ni los políticos la han podido acabar, ni la guerrilla tampoco, ni mucho menos el narcotráfico, y hemos pervivido. Y esta es la conciencia que toca de sembrarle a nuestros herederos para que se conserve esta riqueza que nos la muestra aquí la parte oriental más montañosa de Pijao. Y pues esta ave tan preciosa es una de las miles de aves que hay en la región. El Quindío ha venido promoviendo el avistamiento de aves. El área central del municipio es realmente una tacita de plata. Es la herencia española graficada en sus casas de teja y sus puertas de madera y sus ventanas talladas. Y como si le faltara uno de los tantos elementos que le da la belleza, esta es una especie de balneario que se forma en una cueva que nace o que se forma muy cerca del área urbana de Pijao y es uno de los sitios turísticos más visitados de nuestro hermoso departamento del Quindío. Entonces, con esas connotaciones vemos que en ese tipo de entorno se desarrollaron las actividades del tal bandido alias La Seca. Y esta foto, que es lo que pide Nicolás González en la pregunta, nos muestra este par de fotos la característica del área donde cayó el bandido en una zona que llama Río Azul. Y la llaman Río Azul es por esto, por lo que vemos en la foto. En los momentos en que está produciéndose ese fenómeno natural tan espectacular, levanta la neblina y comienza a aclararse el horizonte, se ve de color azul el valle que desciende que va descendiendo la cordillera. Y el río que pasa por ahí, uno de los tantos ríos lo llaman el río Azul. Entonces aquí había una vereda, una hacienda llamada El Placer, en su mayoría en la parte baja dedicada al café, en la parte alta a otros productos, pues una zona que como se ve ha sido colonizada, deforestada infortunadamente, no solo para café, sino para otros productos, especialmente la ganadería, termina haciendo mucho daño al ecosistema. Aquí vemos el saladero o abrevadero de las vacas que nos da la prueba de lo que estamos diciendo y la multiplicidad de productos que se están sembrando ya en la parte baja, plátano, yuca y otros. Entonces, en una zona así de quebrada, así de nublada y así de compleja de llegar, fue donde los soldados y la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para eliminar al bandido alias La Seca. Mi coronel, ¿cuál era la radiografía general del bandolerismo tripartidista en el Valle del Cauca, especialmente en el actual departamento de Caldas a comienzos de 1960? Exactamente, porque la violencia era tripartidista, pero se movía o se dinamizaba muy fuertemente en esos departamentos que usted menciona, con extensión al Tolima y el Huila, inclusive parte del Caquetá y el Cauca. O sea, ya los delincuentes de cuello blanco que dirigían sus cuadrillas tenían en la mira todo ese eh, enjambre geopolítico de las dos cordilleras, oriental y central, y los dos ríos, el Magdalena y el Cauca, como ejes de su aspecto, de su plan estratégico de destruir el país. Entonces, en el Quindío no era la excepción de lo que estaba pasando. Usted muy bien hace la aclaración, el Quindío en ese momento se llamaba Departamento de Caldas porque es uno solo. Después ya en el 67 se partió en tres, Risaralda, Caldas y Quindío. Y
Las múltiples cuadrillas tripartidistas obviamente estaban haciendo presencia allí. Entonces, como vemos, cada una tenía su enfoque. Las cuadrillas conservadoras, el enfoque era eliminar cuadrillas liberales y quitarle fincas a los liberales. Las cuadrillas liberales tenían el enfoque de eliminar cuadrillas conservadoras y robarle la finca a los conservadores, pero además tenían un punto que las hacía más riesgosas de descomposición, era que estaban divididas en dos líneas: los que no estaban de acuerdo con ser comunistas y los que sí estaban de acuerdo con unirse a los comunistas. O sea, lo que había ocurrido una década antes de guerra entre limpios y comunes estaba tomando fuerza en esta época de la violencia. Y como las desgracias nunca vienen solas, estaba de por medio el señor Alfonso López Miquelsen con su cuento de que él era el rebelde contra ese pacto de liberales y conservadores y que él tenía una nueva visión del liberalismo. Y entonces muchos de sus seguidores eran precisamente delincuentes de esos que estaban apoyando o liberales o comunistas, máxime que él hizo un pacto con los comunistas. Eso fue de un peso específico muy fuerte y no nos han querido contar la historia como es. Y hasta el señor López figura en los billetes de 100.000 pesos. Entonces, ahí está el por de 100.000 o de 50.000, ahora se me escapó. Bueno, de un billete. Y tenemos también que este señor no era que fuera comunista, no que era un oportunista trapacero que tenía la respuesta para sacar ventaja para él de todo lo que pasaba y vio que uniéndose con los comunistas podía llegar a ser presidente y hasta no fue. Después, cuando fue presidente, se le olvidó que era comunista y se volvió capitalista completo. Y luego de expresidente se dedicó a criticar a todo lo que veía y un país acostumbrado a que no hay claridad política, entonces decían que cada vez que el señor hablaba, ponía al país a pensar. Lo único cierto es que hasta el final de su existencia no hubo un solo hecho eh, en que se intentara destruir a Colombia, en que no estuviera metido él. En segunda medida, tenemos que la Comisión Reconciliadora del señor Lleras Camargo, en teoría, inició con un propósito muy claro, que era identificar las causas de la violencia y decirnos la verdad a los colombianos. El propósito no era malo. Lo que pasa es que quien la explotó a su favor, la utilizó para otras cosas y no ni siquiera que se, no permitió ni siquiera que se publicara lo que habían cuadrado. Entonces el ganador de ahí, como suele suceder en todos estos enredos, es quien tenía intereses más claros, es el Partido Comunista y desde luego el curita Guzmán, que sí tenía claro lo que él quería, de trasladarle toda la responsabilidad de los hechos a los conservadores y a las Fuerzas Armadas, porque él hacía parte de esa corriente liberal de izquierda que se estaba aliando con los comunistas. Y lo logró en la producción del libro La violencia en Colombia. En esa época, pues hubo respuestas de las fuerzas militares y el Partido Conservador, pero como estaba en boga el anti-rojaspinillismo, eh, ya que esa era la dictadura, era el terror, era lo que nos ha llevado a esa tragedia en que estábamos, entonces terminó teniendo la razón el curita y ese libro, además de convertirse en un documento de consulta, fue el texto con el que se educaron de ahí en adelante muchísimas generaciones de sociólogos, historiadores y analistas del conflicto, y todavía quedan rezagos de eso, porque son personas que están en los 70, 75 años, como el caso del señor González Pozo, que sale hasta riéndose y diciendo que los bandidos de las FARC, del Estado Mayor Central, hasta ahora están conociendo. Están destruyendo el país y según él hasta ahora están conociendo. Luego vino la segunda violencia tripartidista y en el Quindío fue donde más tuvo acción. Eso fue lo que dio paso a que se creara el Comando Especial del Quindío, el Plan Lazo, porque hubo cambio en el Comando del Ejército. Ya el general Novoa pasó a ser ministro de Defensa, de Guerra, y tuvo la posibilidad de hacer lo que antes se le había obstaculizado,
por el mismo mando y por el gobierno de Lleras, por el Plan Lazo, y el gobierno de Valencia lo puso en marcha. Ya lo hemos repetido, y es que este punto es supremamente clave para que podamos entender dónde está el enredo, el nodo que nos tiene como estamos. Y es que en las elecciones de 1960 se jugaban muchos factores a favor o en contra del plan de lo que los comunistas llamaban la burguesía y que el resto del país llamaba el Frente Nacional, que de democrático no tenía nada, pero así le dieron esa figura para recuperar el poder los dos partidos. Y esas elecciones eran tan importantes, era porque era la primera prueba de fuego después del show que habían hecho con elegir a Lleras Camargo, que ya estaba elegido desde antes de, y a los 3 días de ser elegido ya estaba el vicepresidente Nixon aquí dándole el respaldo de Estados Unidos. Lo cierto es que la realidad de la violencia se opacaba con eso. Entonces lo hemos visto ya en episodios anteriores, que mientras los dirigentes políticos firmaban pactos, hacían anuncios grandilocuentes en las fincas y en las zonas rurales, seguían ocurriendo este tipo de masacres y de matanzas y de secuestros y de predaciones y robos de tierra, pero esa realidad era opacada porque había que ir a las elecciones para defender el Frente Nacional. Y entonces se veía a liberales haciéndole campaña a conservadores haciéndole campaña a liberales, y a los comunistas con su eterno resentimiento, instigando al odio, a la violencia, pero paralelamente liberales y conservadores, de dientes para afuera, hablaban de la unidad en el Frente Nacional e internamente con finqueros y con cuadrillas de bandidos, promovían esa violencia porque nadie paraba de atacar el uno al otro, además porque era muy rentable robarse una finca y contar con el contubernio de notarios que legitimaban las nuevas escrituras y todo quedaba como si nada. Luego vemos que la primera parte de esta violencia tripartidista en el occidente de la cordillera central tiene un eje que lo explicábamos ayer y lo reiteramos hoy, que son las ciudades de Cali, Armenia, Pereira y Manizales, con sus intermedias, ¿no? Tuluá, Cartago, Chinchiná, Los Quebradas, etcétera, porque son ciudades que están muy cerca de estos satélites principales y son subsatélites de ellos, y como lo hemos venido también relatando, en todo ese eje tenían propiedades o contactos o familias los delincuentes, entonces no era extraño que quien delinquía, por decir algo, en el área rural de Uga, fuera capturado, o de pronto se tuviera información que estaba en Manizales, donde tenía contactos con los dirigentes de su partido y escondía a su familia, o tenía casas donde llegaba y compartiendo lo ayudaban. Entonces, había de una u otra manera toda una organización logística de apoyo a estos grupos. Como vimos en el mapa por la pregunta que nos hacía con el Vicencio acerca de la importancia de Pijao, pues era uno de los corazones geoestratégicos de paso hacia el norte, hacia el sur, hacia el occidente o hacia el oriente, y en todos tenían sus posibilidades de mantener tanto líneas o corredores de movilidad como puntos de paso, puntos de contacto, redes de apoyo. Y eso tampoco se estudia mucho cuando se habla de esa violencia, sino que se vuelve muy etérea en el sentido de enfocarla, era que eran los dos partidos que estaban agarrados y que organizaban grupos armados y que mataban gente de un lado y de otro, pero ha faltado eso en la academia, que es lo que hemos hecho aquí y estamos tratando de demostrar, es desenmascarar todo lo que había en el fondo. Lastimosamente, como lo decimos ayer, muchos expedientes se perdieron, muchas de las personas que vivieron realmente esa situación han muerto, y la desfiguración que es tan normal en todos los eventos humanos, pues queda, y ya hay hasta personas hablando estupideces, que Chispas estaba rezado, que se convertía en mate plátano, que se convertía en no sé qué, y le cambian un poco de cosas que ya desdibujan la realidad. Pero yendo con un conocimiento profundo de la metodología
de lo que se llama la guerra irregular o la guerra subversiva, se pueden atar cabos y demostrar que eso era por ahí. Adelante, mi coronel. Coronel Alarcón. Mi coronel, ¿por qué es importante recordar a nuestra audiencia la caricatura de humor político publicada por el dibujante Chapete en el diario El Tiempo, bajo el título A barrer con trapos y plumas? Bueno, estábamos hablando de que para los años 60 eh, había unas elecciones muy importantes para el Frente Nacional, que era la forma de ratificarse que el show que habían hecho en el 58 sí era real y que ni comunistas ni MRL tenían la razón. Y eran unas elecciones que tenían varios objetivos, entre otras el antirrojismo, para seguir echándole la culpa al general Rojas de todo lo malo que tenía el país. Le tenían un montón de denuncias, mejor dicho, si, como decíamos ayer, Jair Giraldo y Chispas tenían más de lo que habían hecho, al general Rojas casi que le inventan hasta el desfalco que hizo Antonio Nariño cuando fue alcalde de Bogotá por ahí en 1790. De hecho, el general Rojas tenía la culpa de todo. Y por otro lado, la intención, y era abierta y la decían, era que el MRL de López Miquelsen no fuera a ganar, ni mucho menos los comunistas. Entonces, esta caricatura ya la habíamos evaluado en un programa anterior, pero la volvemos a colocar hoy, porque es que su mensaje es muy diciente. Dice, a barrer con trapos y plumas. Este señor Chapete, en una frase y en un dibujo, podía presentar la realidad del país y ese sí ponía a pensar el país que tuviera 5 dedos de frente. Entonces presenta al personaje José Dolores, que ya lo hemos dicho varias veces, era como el símbolo del pueblo colombiano, el trabajador, de la persona humilde, que tiene que soportar todo lo que ocurre de la pésima dirección política y le coloca el título A barrer con trapos y plumas, o sea, a barrer con los trapos azul y rojo, que son los que, ¿cómo estamos? Es más, el pasaporte, mi vida, que a mí no me importa. ¿Okay? No, pero No. cada uno con su respuesta. Un accidente. Se nos están dejando los micrófonos abiertos y estamos escuchando todo. Bueno, entonces, esa barrida de trapos quería decir quitar del camino todo ese enredo de ideologías de violencia que pervivían ahí en el camino. Y de igual manera, cuando decía plumas, se refería a esos escritores incendiarios, porque ya lo dijimos la vez pasada, pero queremos resarcirlo. Era al contrario de ahora. Los editorialistas de ahora se basan mucho en las noticias nacionales e internacionales de las agencias especializadas, etcétera, y ahí escriben sus reflexiones en los editoriales. En esa época era al contrario, era lo que reflexionaban los escritores y lo que escribían en las columnas de opinión, lo que generaba también la radiodifusión. Entonces, en la parte educada del pueblo, la que tenía acceso al periódico, leía esas columnas de opinión, fueran liberales o conservadoras o comunistas, con mucha asiduidad. Y con esa mixtura que hay de la cercanía de liberales y comunistas, era más fácil que los comunistas se colaran en todos los estamentos de la sociedad y en la mayoría de los establecimientos de educación pública. Y por su parte, los conservadores, pues desde la curia, tenían un buen contacto, promovían también las ideas de Cristo Rey, Cristo Salvador, y la autoridad viene de Dios, etc. Entonces, eso no es sino polarizar más, y en un país de personas de escaso nivel, como eran los campesinos, de escaso nivel cultural, pues era fácil manipularlos, y como ya tenían en el ADN arraigado la mentalidad liberal o conservadora, terminaban fácilmente apoyando una u otra banda, y de remate las bandas dándole la razón, porque llegaban y asesinaban, depredaban, cortaban cuellos, etc. Entonces era como un toma y dame alimentado por ideólogos de lado y lado,
Entonces, por eso este señor escribió con tanta profundidad que quitemos las plumas y los trapos. Cualquiera que no conozca esa parte de la historia, pues lo ve como algo muy elemental, pero el mensaje era muy profundo. Eh, Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿tuvo alguna incidencia en la región del Valle del Cauca y el Quindío el ruidoso anuncio de los cabecillas de las guerrillas de comienzos de 1960 desde el sur del Tolima? Bueno, mi coronel, esto ya lo habíamos analizado también cuando nos referimos a la muerte del bandido, el tal Vencedor. Pero hoy lo volvemos a retomar porque es esencial para comprender esa dinámica y darnos cuenta que es que las dirigencias políticas dentro del gobierno y fuera del gobierno son las absolutas responsables de estos enredos en que vive el país. ¿A qué nos referimos aquí? Decíamos, al retomar las memorias este año, que el señor Lleras Camargo hizo con bombos y platillos el anuncio en el Tolima de que iba a crear un comando autónomo, de toda la presión pacifista iba hacia el Tolima y a partir de ese día dirigentes nacionales y regionales comenzaron a hablar de que todo era una maravilla, que ahora sí había paz, algo parecido al cuento de la paz total de Petro. Todos vemos en estamos viendo la cantidad de violencia que hay en distintas regiones del país y que aparecen grupos y que hay combates entre ellos y que asesinan gente, pero sin embargo estamos en la potencia mundial de la vida y en la paz total. Infortunadamente, esa mentira acomodada no es nueva. En esa época fue igual. Entonces, en el sur del Tolima, el señor Lleras Camargo le dio unas zonas a 4 bandidos, entre esos Gerardo Loaiza, Leopoldo García, Zoilo Oviedo y otros bandidos de la que han sido guerrilleros liberales, que ellos formaron sus especies de repúblicas independientes allá. Entonces, los utilizaron al estilo de las vivezas de Álvaro Uribe, vaya usted diga esto, usted diga lo otro, exactamente hizo el señor Lleras Camargo, puso a la gente a hablar. Entonces utilizó a estos bandidos que eran muy conocidos en el país por sus acciones anteriores y que ahora estaban en paz, a que fueran a dar avisos e invitaciones a que no existiera la violencia. Vimos que el tal García Peligro estuvo en Cali un día y el otro día apareció en Neiva con otros 4 bandidos principales y unos subsidiarios firmando esta carta. Entonces la pregunta es si esa carta tuvo incidencia en el Quindío. La respuesta es no, a pesar de que en el Quindío se reunieron con unas masacres que había habido y cada directorio liberal y conservador produjo un resultado, produjo un comunicado mejor. Hubo un comunicado departamental, hubo una promesa de que ahora sí nos iban a borrar los bandidos de las cárceles porque eso era común. Y les hago un paréntesis aquí. El tal La Seca se ha volado de la misma cárcel donde estaba con Jair Giraldo 3 meses antes y luego se voló Jair Giraldo, que fue el que vimos ayer. Entonces, ¿qué resultado iba a haber? Entonces, en síntesis, se veía que esto favorecía era al gobierno. Entonces uno me pone a pensar, años después, el señor Belisario Betancur los sacó a todos de la cárcel dizque para nombrarlos de negociadores de paz y hasta los amnistió. Luego, Pastrana, Gaviria hicieron lo mismo y hasta Gaviria se arrodilló con Pablo Escobar con la misma idea. Y después vino Uribe y sacó de la cárcel al bandido ese del M10, del ELN, el tal Galán y al tal Torres, y luego sacó a Karina, todos negociadores de paz, delegados de paz. Y Petro está haciendo lo mismo con los bandidos, o sea, que es que Colombia no aprende, o no aprendemos los colombianos, porque no leemos la historia y porque no profundizamos en estos contextos. Entonces, por eso, ni en esa época, ni ahora, ni ayer, ni hace 8 meses, ni 10 meses, ha servido ese argumento de que los bandidos desmovilizados o supuestamente desmovilizados coadyuven a la paz porque cada quien lleva su propia agenda.
Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió el diario El Tiempo de Bogotá la muerte en combate del bandolero conservador Carlos Marín Vega, alias La Seca, tras la exitosa operación de la Hacienda del Placer de la vereda Río Azul del municipio de Pijao, Quindío, en las estribaciones occidentales de la Cordillera Central en marzo de 1960? Bueno, ayer veíamos el caso de la muerte del señor Jair Giraldo. Hay algunos aspectos similares, otros no, pero sí tiene unos elementos comunes. Primero, eh, el tal La Seca o Carlos Marín Vega tenía una cuadrilla de varios bandidos que se movía por toda esta zona de la cordillera central a órdenes del Partido Conservador. Jair Giraldo hacía lo mismo, un poco más hacia el valle, pero en varias ocasiones actuaron los dos. Seguramente no tantas como les dicen, ese es el tema de que se pueden hacer en estos eventos de guerra sucia, eh, pueden actores de distintas índoles hacer acciones o cometer acciones que luego se las trasladan a otros y como son bandidos, pues es fácilmente echarle la culpa así no la tengan. Entonces, en ese sentido ya tenían algo en común. ¿Qué más tenían en común? Que fueron capturados más o menos por la misma época y llevados a la misma cárcel. ¿Qué más tenían en común? Que ambos se volaron de la misma cárcel, que era la cárcel más segura según el INPEC de la época o la Dirección Nacional de Prisiones de la época, pero no se volaron al mismo día ni al mismo tiempo, pero sí estuvieron en la misma cárcel. Entonces, el primero que se voló fue el tal La Seca. Uno deduce que si este era miembro de las cuadrillas conservadoras y después de que él se vuela, se volaron los otros, incluido Jair Giraldo, que era el más peligroso, un tiempo después, pues la deducción lógica que haría cualquier investigador es que el tal La Seca pudo haber tenido parte en el plan de la volada del señor Jair Giraldo. Es posible, o es lo más lógico de suponerlo. Bueno, pero aquí viene otro detalle a tener en cuenta, es que había un periodista de orden liberal que fue asesinado, se llamaba Celedonio Martínez Acevedo, y hace unos 15, 20 días vimos que también fue dado de baja en el Tolima otro bandido que llamaba Juano Betancourt, que también era de las cuadrillas conservadoras, o chulavitas, como les decían. Y a ese le atribuían la muerte de Celedonio Martínez. Inclusive el proceso estaba abierto, prácticamente era contra él. Pero, como les digo, era común echarle la culpa a todo el mundo. Entonces, también se decía que estaba La Seca y que estaba el tal Jair Giraldo. Es un poco improbable que estos estuvieran directamente relacionados con ese crimen, debido a que ya estaban presos los dos. Pero, ahí viene el pero. Eh, todos sabemos que desde las cárceles en Colombia y en el mundo, los delincuentes siguen teniendo sus nexos. Entonces, todo lo que nos deja esta enseñanza es que ahí tenía que haber un punto articulador entre todos esos. Y ese punto articulador eran las dirigencias de los tres partidos políticos, que mantenían los contactos con los bandidos en la cárcel, que eran los que podían visitarlos, eran los que podían nombrarles sus abogados y los que podían llevarles eh, elementos de aseo, dinero y otros recursos para que tuvieran una vida un poco más tranquila en la cárcel. ¿Y por qué lo hacían? Porque sabían que si no lo hacían, ahí tenían, como se dice coloquialmente, una culebra cuando salga de la cárcel o si le da por hablar, para que no hablaran. Entonces uno se pregunta, ¿y qué diferencia hay con los de ahora? Pues ninguna, es lo mismo. Entonces cuando uno ve a los dirigentes políticos de X o Y lado visitando gente en las cárceles, ¿sí?, que monte este testimonio, que dígalo de una manera y la otra, es que el problema está en la dirigencia política. Ahí es donde está el problema. Ellos son los que generan todo eso y para defender sus enredos lo hacen de esa manera. Entonces, la gobernación de Caldas, forzada por las circunstancias,
ofreció, así como ofrecía por ahí Giraldo 5.000 pesos de la época, ofreció otros 5.000 por la captura de este delincuente, de Carlos Marín Vega, y lo capturaron. Entonces, el tipo ya estaba en la cárcel, se voló, y como lo veíamos ayer, si Jair Giraldo era un objetivo 1A, pues este bandido también, porque inmediatamente salió de la cárcel, comenzó a cobrar venganza contra todos los que él consideraba que lo habían metido a la cárcel a él. Entonces, él, además del cargo que tenía de haber asesinado al periodista Celedonio Martínez, también los indicaban de la muerte de varios concejales del municipio de Pijao, de personas prestantes de la región, y porque en algunas de las masacres sí lo han identificado. Entonces era distinto a la suposición, a esa realidad. ¿Cómo ocurrió la operación? Pues con una nueva recompensa apareció quien lo delatara, quien guiara las tropas hasta allá, y hasta el propio alcalde estaba tan seguro que el bandido estaba ahí en ese sitio, que se infiltró con la tropa de noche, una incursión táctica muy dura, por entre el monte. Lo rodearon en la finca donde se encontraba escondido, la casa de una hacienda que se llamaba El Placer, en la vereda Río Azul, y por la mañana, pues al iniciar el día, le anunciaron que estaba rodeado, que saliera a entregarse, y eso era como una película repetida. Esos bandidos no se entregaban porque sabían que al regresar a la cárcel los iban a mandar a la Gorgona, donde ahí sí no tenían esa posibilidad de reunirse, y además porque estaban envalentonados, y como algunas veces ya se habían volado, y además eran muy lisos, y esos golpes siempre se producen generalmente a las 5:30 de la mañana, 6, cuando todavía está lo que llama el crepúsculo náutico matutino, que está entre claro y oscuro. Intentó volarse hacia la Platanera, hacia el Cafetal, y ahí fue dado de baja por la tropa que estaba operando. Entonces, esta operación condujo a, como les decía, a un alivio para los campesinos liberales en la región, pero también por extensión negativa a favorecer a las cuadrillas de Chispas y de Esquite y Sangre Negra, que eran liberales, porque les quitaba también a ellos un enemigo poderoso que quería matarlos. Entonces, como vemos, aquí hay un montón de intereses que se juegan, y volvemos al punto de que tanto insistimos. Hay un solo responsable de que ocurra todo eso, que es la dirigencia política, que por sus intereses personales ha tolerado, permitido o estimulado estos hechos. ¿Qué Mi otros hechos de coronel, violencia? ¿qué otros hechos de violencia tripartidista ocurrieron en Colombia durante los días previos y posteriores a la muerte en combate del bandolero conservador Carlos Marín Vega, alias La Seca, tras exitosa operación en la hacienda El Placer de la vereda Río Azul del municipio de Pijao, Quindío, en las estribaciones occidentales de la Cordillera Central en marzo de 1960? Pues eso era como leer el periódico de hoy. Mientras dice que ocurre una cosa en una parte del país, en otra ocurría otra. Y entonces, aquí vemos que no muy lejos de esta zona, en Zarzal, fue asesinado un policía por delincuentes de otra cuadrilla. Y eso ocurría muy a menudo. Entonces, era repetición de repetidera de esta acción de o asesinatos de policías, de campesinos. En los billares estaba alguien jugando ahí, porque había mucho ocio en esa zona después de que pasaba la cosecha, o gente que estaba libre de trabajo en la recolección de la cosecha, jugando billar o jugando dinero en los garitos o en los prostíbulos, y ahí a cada rato ocurrían asesinatos. Entonces uno de esos tantos fue el de un policía en Zarzal Valle mientras estaba de servicio, y, y se probó que lo habían asesinado porque el policía, cumpliendo su deber, había capturado a otro bandido en esa misma ciudad, y el compañero vino y lo asesinó. Eh, pero también en el Casanare, por mencionar un ejemplo, porque fueron hechos en Antioquia y en Santander esos mismos días, mencionamos que uno de los últimos, el último de los hermanos Bautista, de unos que se desmovilizaron en la desmovilización que hizo
Dumar Aljure y el otro bandido en los llanos, eh, fue asesinado, como decían en esa época, por desconocidos. Entonces, esa violencia parecía no tener fin en todo el país, porque seguramente ahí se revisan los archivos de Cundinamarca, de Antioquia, de Santander, de Boyacá, del Meta, de Tolima, de Huila. Hubo otros hechos que ocurrieron el mismo día y siempre por ahí más razones. Peleas entre liberales, conservadores y comunistas, y casi todos de origen campesino. Entonces, lo que queremos resaltar aquí es que el país estaba ya incendiado por esas pasiones y se hablaba de paz y de paz, como se sigue hablando ahora, pero no de llegar al fondo del asunto, establecer los verdaderos responsables y buscarle las soluciones de otras maneras, sino todo por encima adobadito, mucho espectáculo, mucha reunión política, mucho oportunista político de un lado o de otro, dándose publicidad, pero la solución de fondo ninguna. Y coronel, ¿qué otros aspectos resalta esa crónica acerca de la turbulenta y mítica existencia de este criminal? Pues uno mira todos estos detalles y llega a la conclusión de que en Colombia, desafortunadamente, a los delincuentes los convierten en mito sus cómplices, porque hoy, pasados 60, 70 años de eso, hemos visto que hay publicaciones resaltándolos como que eran verdaderos luchadores por el pueblo. Y hay comentarios todavía en las redes que uno se aterra a encontrar eso, de que estos delincuentes no eran enemigos de la especie humana ni que eran tan malos como los pintan, sino que si lo escriben los liberales, los pintan como los luchadores para transformar un pueblo. Y si los describen los conservadores, perdón, los describen como los representantes de Cristo Rey en la tierra. Entonces, es un país que todavía nos falta adquirir mucha madurez y dejar de ver los bandidos como respuesta a los problemas. Mi coronel, ¿cuál era la relación de Carlos Marín Vega, alias La Seca, con el bandolero Jair Giraldo, alias Franquesa, y otros reconocidos bandoleros conservadores tales como Efraín González Telles, alias Siete Colores, Don Juan o hermano Juanito y alias Cabo Yate? Pues todos estos bandidos que usted menciona, mi coronel, eran las leyendas oscuras, las leyendas trágicas del momento. Ellos estaban en la misma zona cometiendo desmanes contra la población civil, obviamente de tendencia liberal. Pero aquí queremos resaltar algo. Estos bandidos no eran conservadores o liberales, depende del lado que lo miraran, con un concepto claro de la política. Simplemente era una pasión. Y esa pasión era eliminar al adversario por eliminarlo y era como una especie de competencia. Entonces, si los de un lado degollaron a 15, nosotros degollemos 16. A estos degollaron 16, entonces ahora subámosle a 20. Y esa era una lucha de salvajismo, además porque el interés eran las tierras, esas fincas prósperas que había ahí, había que quitárselas al adversario. ¿Para qué? Para financiar las próximas elecciones y la peonada ponerla a votar toda por el dueño de. O sea, algo parecido a una mentalidad completamente medieval de la política y del salvajismo. Entonces, entre ellos había no identidad ideológica, más bien había una identidad, era de militancia mal entendida y dirigida por los caciques o liberales o conservadores, pero quienes más tenían claro lo que querían eran los comunistas, que sí estaban instigando a construir las bases de una revolución socialista en el campo, organizada con estructuras de masas. Por eso la famosa carta del bandido Chispas a la reina Marta Lucía Botero, dice, bella dama, ahora nuestra lucha no será entre liberales y conservadores, sino entre ricos y pobres, y yo estoy del lado de los pobres. Y esa es la evolución que va teniendo eso. Entonces, en ese sentido, siempre queremos resaltar ese punto.
que no había una definición ideológica, sino que hay una pasión, una polarización tenaz manejada por los directorios, por la curia, por los líderes de las regiones, por los dueños de las fincas. Y entonces esa gente hasta por sobrevivir terminaba igual que los mal llamados paramilitares de la guerrilla de hoy. No tenían otro camino que unirse al grupo del patrón, algo heredado de la época del señor Mosquera, cuando movía los campesinos y el peonazgo desde sus fincas a unirse a los ejércitos liberales, y los conservadores lo correspondían haciéndole lo mismo y terminaban matándose a tres hermanos porque el uno trabajaba en una finca y el otro en la otra, y el patrón lo alistaba en su respectivo ejército. Nada nuevo bajo el sol, mi coronel. Brindamos con reverencia un minuto de silencio en la memoria de los cientos de víctimas del bandolerismo tripartidista en la década de 1960. Y coronel, ¿cuáles reflexiones de orden estratégico podríamos derivar de la muerte en combate del bandolero conservador Carlos Marín, alias La Seca, tras exitosa operación en la hacienda El Placer de la vereda Río Azul, en el municipio de Pijao, en las estribaciones occidentales de la Cordillera Central en marzo de 1960? Mi coronel, comencemos por la número 4. La corrupción que había en el sistema penitenciario, que obviamente era extensión de la corrupción del manejo administrativo de las otras instancias del poder y de la administración pública, la doble moral de los partidos políticos existentes, la desinformación de la población y esa polarización que hemos descrito hoy per se convertían, como siguen siendo hoy en día, un reto para las fuerzas militares de la época, para la Policía Nacional y para el Servicio de Inteligencia colombiano, así como para las autoridades que de una u otra forma tienen la misión de tratar de ponerle orden a un desorden de ese nivel. Como vemos, el desorden tiene muchos vectores y muchas aristas. Entonces, combatir esa delincuencia en medio de ese entorno donde hay tantas complicidades no es tan fácil. Ni fue fácil ayer con menos medios, ni será fácil hoy con medios limitados, ni seguramente será fácil mañana si el país no se reorienta en un enfoque distinto de objetivos nacionales y no de los objetivos particulares de quienes manejan las cosas. En segunda medida, nos demuestra que la cordillera central
se convirtió para el conflicto armado en Colombia no en un punto de paso, sino en un epicentro, un nodo fundacional y un nodo fundamental para que esto ocurra. Y nos demuestra también que para que se produzcan operaciones especiales conjuntas exitosas, debe haber una coordinación institucional o interinstitucional total y una voluntad política de la dirigencia nacional para erradicar el problema. El escollo radica en que generalmente la dirección política nacional tiene su corazoncito más inclinado para alguno de los lados y entonces así ha sido imposible resolver el problema como nos está pasando en este momento. ¿Cómo vamos a creer que se va a combatir el terrorismo comunista si quien está al mando del Estado fue terrorista comunista y tiene su corazoncito más para ese lado que para los colombianos? Y en cada ocasión nos ha pasado algo diferente, porque cada uno de los gobernantes lo que ha querido es buscar sus premios Nobel de paz, sus distinciones internacionales y no la solución al problema del país. Hoy vemos que hay otra victoria militar, pero podríamos decir que terminó en un fracaso político, porque ni la violencia se erradicó de esa región, y al contrario, el comunismo creció y aprovechó todo ese acumulado y lo que se hizo luego con el Plan Lazo quedó en el olvido. Esa discontinuidad del ímpetu político-militar que debe ir muy estructurado se debe a toda esa fenomenología y a esos factores que decíamos ahora en el punto número 4, que hacen que cualquier operación en estos ambientes de violencia eh, interna sea tan complicado porque no es simplemente ir y combatir la cuadrilla, es que de por medio y alrededor de eso hay un montón de elementos que pasan casi como intangibles y que casi nunca se mencionan. Después de eso vimos que los alcaldes estaban más comprometidos, pero infortunadamente cuando ya vino la elección popular de alcaldes y gobernadores, se fueron alejando y hoy encontramos que muchos alcaldes del país son ajenos a asumir responsabilidades con eso. Y de remate llegó el señor Petro a decirles que ellos son los comandantes de las fuerzas militares y de policía, y ahí terminó de enredar las cosas, porque ya hablan de los consejos, de las salas de crisis, de las personas que no tienen la menor idea de seguridad planeando la seguridad o ni siquiera dirigiéndola. Entonces eso no va a llevar sino más conflictos y más enredos. Y como siempre lo decimos, la sociedad civil desinformada, mal representada en el Congreso de la República, con unas cortes que solo piensan en sus intereses personales y que resuelven muy lentamente una justicia que está atiborrada de procesos y que no ha podido encontrar una solución a ese problema tan complejo. Entonces habrá violencia política y delincuencia eh, relacionada con eso. Hasta aquí llegamos con el análisis, entonces continuamos escuchando hoy el análisis. Adelante, mi coronel. Sí, mi coronel, gracias. Conclusión para el 502 episodio de la memoria histórica contada por la Fundación de Excelencia, Liderazgo y Transformación, hoy miércoles 6 de marzo de 2024. Objetivo Colombia. En esta reflexión quiero combinar dos aspectos. Ya usted lo ha explicado muy claro, mi coronel Villamarín. Uno de ellos es el de continuar con algo de historia del origen del sistema comunista. Y ello porque junto a los partidos políticos conservador y liberal han tenido incidencia directa en la violencia tripartidista, como lo hemos visto en este y anteriores episodios, que tanto daño le han causado a Colombia, al punto de mantenerla en una constante paranoia. Es decir, el comunismo no apareció por obra y gracia de quienes hoy en nuestro país militan en él. Si el lastre de los partidos políticos liberal y conservador fue enraizado
Desde la colonia, el oprobioso sistema comunista tuvo sus raíces en la interpretación que Lenin le dio al Partido Comunista ideado por Marx como una alternativa al capitalismo, como decíamos mucho antes, engendrado del liberalismo clásico de no intervención del Estado en la dirección de la economía nacional y en la abolición de la propiedad privada. Es entonces cuando con Lenin aparece el bolchevismo como su postulado de odio hirviente a quien se atreviese a estar en su contra. Si miramos un poco antes, vemos que Carlos Marx y Federico Engels de 1848 expusieron el célebre manifiesto del Partido Comunista, Origen del Comunismo Internacional, que ya nos llegó a Colombia. Por la misma época, Bakunin, anarquista ruso fugado de Siberia en el 1878, presenta su credo consistente en la negación de todo el orden existente y abolir la religión, Estado y propiedad. Entonces, no es casualidad que nuestro espíritu, hablo de los colombianos, y forma de ser violenta, hipócrita, destructora y arribista, sea casual. De un lado, el colonialismo destructor y el obcecado deseo del poder republicano que enfrentaron las dos corrientes partidistas ya dichas antes, y del otro, la expansión del comunismo, tomando como periodo de formación desde la Revolución de Octubre de 1917 en estas colonias latinoamericanas sin identidad política. No se puede esperar más. Todas encontraron un terreno abonado para disputarse a ultranza y por cualquier medio, incluyendo los partidos políticos, como los hemos visto, no solo el comunista, por cualquier medio el poder y usufructuar las riquezas de este medio continente del que hace parte Colombia. De ahí que cuando la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación presenta estos episodios aún no contados o mal contados, pues nada hay que extrañar en la participación mutua de determinadores o autores intelectuales, dirigentes políticos y comunistas de cuello blanco, y autores materiales, como por ejemplo los vistos en este episodio, en el episodio 501, con la muerte del bandolero conservador Jair Giraldo, alias Franquesa, en el municipio de Cartago Valle, y en otro, el 499, de la masacre de 4 labriegos en el municipio de San José de la Fragua, en el Caquetá, y así sucesivamente, en donde en todos los casos los bandoleros o se declaran inocentes cuando los llaman a juicio antes de ser abatidos en combate, o llaman, como la llaman hoy, masacres, ajusticionamientos, porque es otra tara que a falta de identidad heredamos de uno y otro lado. De ahí que la mentira y la burla auspiciada por los gobiernos han hecho crisis en nuestro país, como por ejemplo, habiendo otros muchos más, el de la Comisión de la Verdad, pagada por el gobierno, que la contrató y aceptada por todos los partidos políticos, la academia y las instituciones. Es por eso que con estos episodios queremos corregir lo que se ha contado mal de las causas de nuestro conflicto armado. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces usted le apunta a la manipulación política que sí le ha dado el comunismo a lo que los demás no han sido capaces de hacerle debido a los intereses personalistas y a lo descrito de que la violencia se volvió una costumbre y entonces
Ya como es costumbre, solo sobra con relatarla y no falta nada para continuar haciéndola. Llegamos al final del ejercicio de nuestra memoria histórica en el día de hoy. Los invitamos esta noche a continuar con los análisis estratégicos y mañana nuevamente en este mismo horario con la actividad diaria de reconstruir lo sucedido en el conflicto armado en Colombia. Un feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.